Una vez más a entrar de lleno a la reflexión, con todo el respeto hacia las posturas, pero con la claridad de quienes viven cada una de estas posturas desde sus creencias, desde su información y desde el convencimiento de lo que nos van a expresar. Así es que quiero que se queden con nosotros. Yo nada más quiero darles unos datos. México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescente entre los países de la OCDE, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes entre 15 y 19 años. Esto se traduce en unos 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años, mujeres que en la mayoría de los casos no pueden continuar estudiando, ya que 7 de cada 10 están relegadas a situación de pobreza. Y además, pues también se habla de las cifras de aborto. Existen aproximadamente unas 200 mujeres que están pagando pena de prisión por haberse practicado un aborto, y las mujeres que tienden a ser pobres del área rural, indígenas, y que en muchos casos ni siquiera saben leer. Y las mujeres que están en esta circunstancia pudieran estar cursando una prisión de entre 25 y 29 años. Bueno, algunos datos que la verdad de las cosas es que son muchas de estas cifras son puestas ahí sobre la mesa sin tener certezas totales y absolutas. Son aproximados porque finalmente se necesitaría muchísimo para poder saber exactamente cuántos abortos se practican en el país. Bueno, vamos a empezar ya con nuestras invitadas. Gracias por estar con nosotros. A Susana Aguirre de Alonso, abogada y terapeuta familiar y también individual. Y estará con nosotros también Laura Hernández, integrante de INCIDE FM AC, Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos. Y con ellas vamos a platicar sobre estas posturas. Susana, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mesa de análisis. Creo que es muy importante que tú nos platiques con tu experiencia. No quiero ahondar mucho, que sea hasta donde tú quieras, pero tú te has dedicado a ayudar a mujeres con embarazos, a que a los pequeños nazcan, que los pequeños muchas de las veces, la mayoría de las veces se queden con mamá, y si no, buscar alternativas. Y has estado muy cerca de este tema desde hace mucho tiempo. Te agradezco mucho que estés con nosotros y que nos platiques sobre la postura. Esto de considerar que todos los mexicanos que rechazan el aborto son pro vida, que también me parece una categorización que no necesariamente es en función del movimiento pro vida, sino es por la vida misma. Exacto. Cuéntanos al respecto, Susana. Pues mira, Marcela, definitivamente estoy a favor de la vida de una manera absoluta. Me ha tocado compartir precisamente con mujeres que en un momento estuvieron pues en esta decisión, ¿sí?, de seguir adelante o provocarse un aborto. Entonces realmente me he dado cuenta que cuando tú vas con ellas, cuando las acompañas, cuando les informas, sobre todo, qué es lo que está pasando con ellas, qué es lo que está sucediendo realmente con sus cuerpos, pues nos damos cuenta cómo ellas cambian de opinión. Ellas realmente se dan cuenta que el aborto no es la única opción que ellas tienen. Y nosotros como sociedad pues tenemos esta parte de obligación también, sí, de acompañarlas, de, como repito, de informarlas, ¿sí? Porque pues definitivamente debemos cuidar a la madre y al niño que está por nacer. Comparto también que las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos y tenemos derecho a decidir sobre ellos. Claro que lo tenemos. Y los hombres también tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Lo que creo que no tenemos derecho, ni las mujeres ni los hombres, es a que tengamos que decidir sobre esta vida que está ya en el vientre materno, que pues, oye, es la cuna más hermosa que todo ser humano puede tener. Entonces, pues es un derecho humano, fundamental, natural, originario y primario, el que todos tenemos de derecho a la vida. Uh-huh. Sabemos que también pues es un bien jurídico fundamental de las personas, que ya a través de este derecho se concretizan todos los demás derechos, más allá. Sin este derecho, pues, ¿cuál otro puede existir? ¿Sí? Entonces, pues, de veras, en mi experiencia, acompañar a estas mujeres y ver cómo cambian sus vidas, como también me ha tocado ver a quienes iban y se realizan un aborto,
y después vuelven pues con crisis, con impacto en su vida, porque definitivamente que esto les cambia la vida también. ¿Cuáles entonces serían, a tu parecer, Susana, las ideas centrales de la defensa de la vida desde la concepción misma? Precisamente eso, justo, el que todos tenemos derecho a la vida porque ya la tenemos, ya está aquí. La vida empieza, científicamente ya está probado, la vida empieza en la concepción. Cuando tenemos esta fusión de óvulos y espermatozoides. ¿Sí? El bebé es un ser humano desde el principio. Nosotros no podemos valorar la vida por las etapas, ¿no? No podemos decir que vale más el joven o que vale más el niño o el adulto o el anciano, sino que sabemos que justo en la concepción ya hay vida. Y aquí podemos atender un poquito a este término vida. Vida es sinónimo de emoción, de movimiento. Entonces, desde el momento en que el espermatozoide en movimiento va y se inserta en el óvulo, desde ese momento tenemos vida. Yo me atrevería a decir, oye, fíjate que ahí va la vida ya, ¿no? En ese espermatozoide, que ya va muriéndose. No es algo inanimado. Y el óvulo que ya está esperando ya está abierto también a la vida. Ya es movimiento. Cuando estas dos células se funden, inmediatamente empieza a generarse de nuevo células por la unión de estos gametos. Uh-huh. Entonces, desde ahí ya tenemos nosotros vida. Y esto, bueno, pues está desde el primer ser humano que existió, independientemente de las creencias o teorías de cada quien, de cómo se inicia la vida, pues todos vamos a parar en que es un movimiento, ¿sí? En que es algo que genera y genera y genera. El ser humano se está generando a cada segundo estamos cambiando y generando pues nuevas células, nueva vida, siempre, ¿sí? Entonces, desde la concepción humana, pues digo, todos, tú, yo, todos, ¿sí? Desde la fusión de estos gametos se está generando nuestra vida. Y además de, pues bueno, pudiéramos estar diciendo cada quien, pues desde dónde, qué pasa en el primer día, qué pasa en el segundo día. Pero bueno, pues esto nos ocuparía muchísimo tiempo. Sí, claro. Entonces, solamente puedo decirte eso, desde el instante en que el gameto masculino, que es el espermatozoide, se fusiona con el gameto femenino, está presente un ser humano único, hombre o mujer, con su propio ADN y diferente de su madre y de su padre. ¿Sí? Después de la fecundación, pues sabemos que hay 46 cromosomas, en donde había 2 conjuntos de 23 cromosomas, un conjunto procedente de la madre y otro del padre respectivamente. Y entonces, el ser que resulta de esta fusión definitivamente es genéticamente humano y está vivo. Por lo tanto, la definición, no por definición biológica, es un ser humano, desde que está fecundado hasta la muerte natural. Bien. Tenemos ya también en la línea telefónica a nuestra invitada Laura Hernández, integrante del Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Te saluda Marcela Pámanes. Gracias. Bueno, queremos tener estas posturas. ¿Te parece a ti adecuado que se categorice y que se segmentice, de hecho, la postura en contra y a favor del aborto, llamando a unos liberales y a otros conservadores? Bueno, creo que este tema definitivamente debe de avanzar, ¿no? Porque mucho depende desde la mirada a través del cual lo abordamos, ¿no? Las personas que somos promotoras de los derechos sexuales y reproductivos, sencillamente decimos que los derechos pues no se debaten. Y mientras se siga abordando el tema del aborto desde la desinformación, desde el estigma, desde el condicionamiento social que viven las mujeres hacia la maternidad no elegida, pues no vamos a avanzar. Diferente es cuando se aborda el tema del aborto desde la visión pues de la justicia social, de los derechos humanos, desde la salud pública y desde la autodeterminación del derecho de las mujeres, que precisamente es lo que más incomoda. Entonces, incomoda ¿por qué?
porque las feministas, que son abogadas, médicas, activistas, han pasado muchos años construyendo argumentos en el tema de aborto como para que venga un grupo antiderechos a solamente dar un argumento de, ¿no? Entonces, yo creo que sí, obviamente con la población base, como predomina la desinformación, sí hay que hacer un trabajo de base de desmenuzar este tema. Pero a la hora de que estamos legislando, ahí ya no. ¿Por qué? Porque hay también normas y protocolos que obligan a las personas legisladoras pues a tener una perspectiva de género y de derechos a la hora de legislar. Ahí no están hablando de creencias personales o creencias religiosas. Ahí están hablando de derechos. Ahí están hablando de la vida de las mujeres. Y mientras el discurso predominante sea el prejuicio y la desinformación, e insisto, el condicionamiento social y el estigma social que se le hace a las mujeres, donde las obligan a continuar un embarazo que no desean, o donde también las obligan a vivir en condiciones de pareja donde no desean, pues híjole, no vamos a avanzar. Bien, yo les pido que me den un instante para hacer una pausa comercial y continuar revisando el tema. Contextos.
A las personas que ya se comunican con nosotros a través del WhatsApp de Noticieros GREM, y ustedes lo conocen bien, 87 17 36 17 99. Hoy la mesa es el aborto, una vez más a discusión. Hashtag aborto legal ya. Hashtag México es provida. Posturas encontradas. Y bueno, voy a dar lectura y se los informo a nuestras invitadas que están en la línea telefónica a los mensajes que nos han hecho el favor de hacernos llegar. Va esto que nos dicen. Dice un afectuoso saludo a la licenciada Susana, una gran persona, luchadora social por la vida, dice María Isabel López. También nos dicen, hola, buenísimos días, qué incongruencia. Quieren castigar por el maltrato animal y por matar a un bebé que aún no nace. Saludos. Me gustaría que cuando hacen todas estas marchas por los feminicidios piensen también en que los derechos humanos empiezan desde el vientre. Un producto, como se le llama, cuando está dentro del vientre ya tiene derechos. Hagámoslos valer. Todos tenemos derecho a la vida. Bueno, una de las grandes discusiones en este tema ha sido ¿cuándo empieza la vida? Y si este conjunto de células que en una mitosis y meiosis se van reproduciendo y luego van dando lugar a todo el cuerpo y los órganos humanos, es suficiente para entender que hay vida. ¿Les parece a ustedes que ahí es donde debemos de centrar la discusión? ¿O dónde está el quid del asunto? ¿Dónde deberíamos de poner nuestros ojos? Empezamos contigo, Susana. Definitivamente que es ahí, Marcela. Es ahí donde debemos centrar nuestra discusión. Porque el decir o posponer el inicio de la vida para a otras etapas, pues definitivamente nos pone en la disyuntiva de decir, disculpa, primero qué tenemos y después qué tenemos y luego qué tenemos. Tenemos que basar definitivamente nuestra discusión en que es un ser humano, ¿sí? Porque, pues, simplemente voy a tomar el ejemplo del doctor Fernández del Castillo en su ponencia que hizo cuando se discutió la legalización del aborto en 2007 ante la Suprema Corte de Justicia. Él decía, les pongo que tomen una criatura que acaba de nacer y que ya tiene vida a la vista de todos. Y él decía, yo les pregunto, ¿esa criatura es persona? O sea, definitivamente la respuesta va a ser afirmativa. Entonces él invitaba a que lleváramos a esa misma persona en sentido inverso hacia tiempo atrás, antes de que se inicie el parto, antes o estando en el útero de su madre, ¿verdad? Uh-huh. Y concluía, la respuesta de todos va a ser que sí, hay una persona ahí desde la fecundación. Allí nos podemos ir día con día, semana tras semana, mes tras mes, y se llegará definitivamente a que el individuo está ahí desde el mismo momento de la concepción. Uh-huh. ¿Cuál es tu punto de vista, Laura? Ok, que no, ahí no está el tema del asunto. Yo simplemente cuando abordan este aspecto lo termino diciendo esto. En diciembre del 2012, en el ámbito del derecho internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó lo siguiente respecto al tema. 1. Solo cuando el cigoto fecundado se implanta en el útero de la mujer es viable que éste se desarrolle y sobreviva. Paréntesis, la definición de un aborto seguro es la interrupción de un embarazo antes de que el producto sea viable, que esto es unas semanas muchísimo después de cuando está permitido en la interrupción del embarazo. Por lo tanto, hasta que esto suceda, no se puede hablar de una persona en potencia, lo cual despoja a este embrión del derecho a la protección de la vida. 2. El derecho a la vida no es absoluto, sino que se otorga paulatinamente e incrementa conforme se va desarrollando el embrión. 3. Cuando se aborda el tema del aborto, a quien se está protegiendo directamente es a la mujer. Igualmente, más recientemente, porque esto fue desde el 2012, el investigador y biólogo de la UNAM, Lascano Araujo, dijo que una cosa es estar vivo y otra cosa es ser persona. El embrión no es una persona, sino un conjunto de células. Entonces, es cuando te digo que si se habla
desde la visión solamente del único argumento que tienen los grupos antiderechos, pues se pierde todo el conjunto de argumentos que hay para la protección de la vida de las mujeres. Porque aquí el meollo del asunto es que una ley que penaliza castiga a todas las mujeres y no obliga a nadie, mientras que una ley que despenaliza no obliga a nadie. Penalizar el aborto no lo impide, solo lo hace que sea menos seguro. La legalización es para garantizar las cuestiones de seguridad. Y hablar de legalización es hablar de que es un tema de salud pública, es decir, donde se mueren mujeres porque hay abortos inseguros, siendo la tercera, cuarta causa de mortalidad materna de las mujeres, que no es la primera, no es la primera. Pero si una muerte de una mujer es prevenible, y sobre todo por cuestiones de estigma y de una ley que castiga y criminaliza, claro que vamos a prevenir esa muerte de las mujeres, porque es un tema de justicia social. Las mujeres pobres, las que no pueden acceder a medicamentos, a viajar a Ciudad de México, donde, por cierto, ya no hay mortalidad materna a causa de un aborto inseguro, las mujeres pobres son las que se mueren y no solo hablamos de cuestiones de seguridad física, las que quedan con algún impacto emocional que no es por la decisión de abortar, sino es por el estigma con el que viven. Si una mujer que abortó llega con un profesionista que la trata a través del estigma, claro que la va a diagnosticar con un síndrome postaborto. Pero si llega con una profesionista que no tiene este estigma y que tiene una perspectiva de derechos, va a reconocer que el aborto obviamente es una decisión difícil para las mujeres. No es que yo me levante y diga, ay, tengo ganas de abortar, o se me hace fácil, o porque traigo el pañuelo verde voy a abortar. Claro que no, pero una profesionista va a reconocer que obviamente le va a mover a esa mujer cuestiones alrededor de su vida y que es importante acompañarla, no como un trauma, sino como un proceso natural, ¿no? Y que también el tema del aborto es un tema de autodeterminación en el momento en que siempre el cuerpo de las mujeres quiere ser normado, siempre. Desde 1916, en que Margaret Sanger abre su primera clínica para usar métodos anticonceptivos hacia las mujeres y que es encarcelada repetidas veces, siempre quiere ser normado el cuerpo de las mujeres, pues porque los consumo para otras personas, ¿no? Imagínate tú una mujer decidiendo sobre su propio cuerpo. Pues obviamente confronta todos los mandatos sociales donde el cuerpo de las mujeres o solo sirve para servir a las demás personas, para procrear a las demás personas y para hacer consumo para las demás personas. Y ese es el tema más difícil como de comprender. La loca idea de que la mujer tiene derecho a decidir. Ajá. Bueno, después de haberlas escuchado, ponemos sobre la mesa, el país, nuestra sociedad, ¿ha tenido la atención hacia programas auténticos de planificación familiar, hacia una cultura de que el cuidado de la mujer tendría que empezar desde antes de embarazarse? Susana. Fíjate que realmente no, porque ahí está el otro punto de esta disyuntiva. Realmente, si tuviéramos políticas públicas en educación, pero fíjate, desde la familia, ¿sí? Que pudiéramos atender estos aspectos de educación y sobre todo, pues bueno, en el aspecto de orientación sexual. Yo creo que se pudiera evitar muchísimo si realmente podemos dar informaciones adecuadas a esta familia que pueda también traducir en valores y transmitirlos a sus hijos para que, pues, bueno, nuestros jóvenes que están en edad ya reproductiva y pues aunque el aborto no es tema solamente de los jóvenes, realmente he tenido mujeres ya de 42, 43 años que vienen también a decidir abortar, pero creo que definitivamente si tuviéramos políticas públicas que incidan realmente sobre
una educación en valores definitivamente, pudiéramos estar pues más atentos, pudiéramos ir sobre el camino que nos ayudará de verdad a ir a tener simplemente relaciones sexuales, pero no genitales, ¿sí? Que supiéramos realmente lo que significa, a dónde nos lleva, y además tener el conocimiento de lo que la relación genital implica, porque hoy realmente vemos cómo el mundo pues está ahora sí que con información, nuestros jóvenes están con unas informaciones tremendas, ¿no? Que más bien es desinformación y que paradójicamente pues les dan informaciones erróneas sobre así el uso de su cuerpo y no les enseñamos sobre los valores, no les enseñamos precisamente sobre pues el cuidado de sus cuerpos, qué significa, qué es el cuerpo, para qué sirve, cómo en realidad tenemos este valor a través de él, ¿no? Para tener interactuar entre unos y otros sin tener que llegar precisamente a relaciones que pues son dañinas y que van a venir a transformarse en embarazos no deseados y que después pues ellos mismos están tomando informaciones de como que el aborto es la única solución, ¿no? Cuando si venimos con una información de base definitivamente ética, pues esto nos puede ayudar un poco más. Laura, ¿cuál es tu apreciación? La medicina de hoy te habla de prevención, ¿sí? No te habla de que el camino son los métodos terapéuticos, te habla que el camino es la prevención. En este sentido, ¿se ha hecho lo necesario y lo suficiente para que las mexicanas tengan esta capacidad de prevenir situaciones indeseables? Ok, coincido un poco con Susana. Bueno, primero, la educación sexual y lo que ocurra alrededor es una corresponsabilidad, es decir, no nada más es responsabilidad de las mujeres, sino de las parejas, ¿no? Entonces, el lema de las personas que somos pro derechos sexuales y reproductivos es educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir. Esto porque es evidente que la educación sexual en México, tanto desde las políticas públicas hasta las instituciones de salud, hasta las escuelas, hasta la familia, pues tienen una desinformación enorme donde se cree que educación sexual es decir, no abra las piernas. Y eso no es educación sexual. Eso te deja más desprevenida o desprevenido a la hora de tú querer ejercer tu sexualidad, porque las personas somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, siempre necesitamos educación sexual a todas las edades, obviamente dependiendo de la edad. Hay un objetivo en específico a enseñar, por ejemplo, niñas, niños de 3 y 5 años, pues es importante aprender desde partes del cuerpo y qué partes no se tocan, si se tocan, etcétera, hasta la época actual, la edad en que tengamos, necesitamos una educación sexual basada precisamente en los derechos y sí coincido en los valores, pero en los valores éticos, no en los basados en la moralidad, ¿sí? Que son los que provienen de la desinformación. Cada familia es libre de decidir cómo quiere educar a su hijo y a su hija de acuerdo a sus principios científicos o a sus principios de fe o una mezcla de los dos. Cada familia tiene esa decisión, pero a nivel de política pública y de institución de salud, pues necesitamos un enfoque basado en los derechos sexuales y reproductivos. Si no por algo, seguimos siendo uno de los países el primer lugar, México es en abuso sexual infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que somos el primer lugar de violaciones infantiles, o que Coahuila siempre está en primero, segundo lugar también de embarazos adolescentes no deseados. Y un embarazo adolescente no es por irresponsabilidad de las adolescentes, de las mujeres que no se pudieron cuidar,
sino es también una problemática de salud pública donde interviene desde lo que la docente o el docente le enseña en la escuela, desde qué tan accesibles son el uso de métodos antifecundativos desde el sector salud, desde la política pública que vigila estos principios de educación sexual, hasta la familia sobre lo que le dice acerca de educación sexual, tanto a ella como a la pareja, ¿no? Ya. Bueno, les voy a pedir que me aguanten un momentito. Vamos a hacer una pausa comercial. Tengo muchos comentarios. Les iremos dando salida al regresar. Gracias por estar con nosotros en Contextos. Estamos en la mesa de análisis. El aborto, una vez más a discusión. Contextos. Gracias por seguir con nosotros en Contextos. Nos da mucho gusto la copiosa participación del auditorio. Es un tema que sin duda alguna la gente está atenta a él. Les comparto y me dirijo a mis invitadas para decirles esto que nos están compartiendo desde Facebook Live. Nos dicen, excelente programa. Esto otro nos dice, es una federación, no es un estado feudal. Esto otro nos dice... un gusto escuchar un programa de esta altura. El aborto no tiene nada que ver con la religión. Hablar de los derechos de la mujer, pero le falta hablar de los derechos del nuevo ser que desde que se concibe ya tiene vida. Peor aún, estos seres son totalmente indefensos. ¿Por qué mejor no idean estrategias realmente efectivas para que las mujeres eviten embarazarse? Vean por donde vean, el aborto es sinónimo de homicidio. Nos dice Bego, sí a la vida, no al aborto. Nos dice Carolina, la vida indiscutiblemente inicia desde el momento en que se ha formado una nueva célula después de la unión de las células sexuales masculinas y femeninas.
por más pequeña y microscópica que parezca, ya hay vida. Jesús nos dice, salvemos las dos vidas. Esto otro que nos dice Javi Castañón, dice, una pregunta para los invitadas, ¿están de acuerdo que como parte de la legalización del aborto se le hiciera el corte de trompas para que ya no queden embarazadas? Y me voy a detener ahí. Realmente no se puede fanatizar el tema del aborto, ¿sí? Ni se puede tampoco llevar al extremo de quien abortó ya no tenga derecho luego a la reproducción. Susana, ¿cuál es tu punto de vista? Definitivamente no estoy de acuerdo porque pues estamos hablando de una mutilación de la mujer y no está ahí el punto, ¿no? Porque puedes cortarle, no sé, o puedes quitarle la misma matriz, pero ¿qué ganamos? De todas maneras, estás dañando a la mujer. Y entonces, sobre todo la intencionalidad de este acto, ¿no? Que es el de no dar vida. Entonces, tú imagínate qué tremendo sería que por no dar vida mutiles la tuya. Uh-huh. Definitivamente no es por ahí por donde podemos caminar hacia la solución de esta disyuntiva, ¿no? Ajá. Laura, ¿cuál es tu punto de vista? No, pues claro que no. Atenta directamente contra un derecho sexual y reproductivo y otros cuantos montones de derechos. Y también hace visible el que, una vez más, la única criminalización y responsabilidad que se le hace es a las mujeres respecto al tema de aborto o de embarazo, ¿no? Como si ella se embarazara sola. Y creo que esto también luego mucho lo fundamentan a través del estigma de que se tiene acerca de qué tipo de mujeres son las que abortan, ¿no? Entonces, si nos pusiéramos a investigar un poquito, nos daríamos cuenta que el aborto es un tema común que siempre ha existido y si nos queremos meter a las páginas, por ejemplo, del gobierno de Ciudad de México, donde es legal hasta la semana 12, ahí ellos y ellas hacen una maravillosa recolección de información del perfil de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, y ahí te das cuenta de que no hay un perfil. O sea, mujeres jóvenes, mujeres adolescentes, mujeres adultas, mujeres con una madurez más avanzada, mujeres casadas, mujeres con hijos, mujeres sin hijos. Hay una variabilidad de este perfil, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta que no es una acción irresponsable la que ellas están haciendo, ¿no? Sino que hay que analizar cada contexto y cada vida de las mujeres como para darse cuenta que muchas veces es la decisión más responsable que pueden tomar en ese momento por el contexto de vida que ellas están viviendo. Bien, nos dice lo siguiente también, gracias Ana, que se hicieran mejores campañas de educación sexual, anticoncepción es el camino. Esto otro, ¿por qué en el caso de una violación o incluso si el producto se detecta que viene con alguna malformación, estoy de acuerdo con el aborto, pero si es solo porque se me pasó y no usaron anticonceptivos y no quieren tener hijos, sería bueno que les hicieran el corte de trompas para que no vuelva a suceder? Bueno, ni a favor ni en contra, nos dice Ricardo. El aborto solo en casos de violación, peligro de la vida de la madre y malformaciones. Desde que usan la razón, hemos pasado de libertad sexual a derechos reproductivos, a aborto libre y gratuito, a aborto seguro. ¿Y ahora por qué? Se habla de elección libre, autonomía y control del cuerpo y el embarazo. ¿Dónde queda? A la mujer le está prohibido echarse para atrás. Como en muchas cosas de la vida, se decide hacer algo que no quiere, ni quiere tener un hijo, ni quiere abortar, una encrucijada trágica de muchas. ¿Por qué no abogar por una maternidad responsable antes de hablar del aborto? Esta es la sugerencia de Ricardo Hidalgo. Susana, ¿algún comentario? Fíjate que sí me interesa en esto del aborto en caso de violación, porque pues es también uno de los temas que más se discute. Estoy de acuerdo en que ante una violación pues la mujer está sufriendo algo sumamente difícil, un impacto muy tremendo para su vida. Sin embargo,
creo que, o sea, eso no lo discuto, ¿sí? Pero creo que plantear como solución a esto el aborto, pues nos aleja muchísimo de solucionar de fondo el problema, porque aquí estamos dejando afuera, en primer lugar, al que la debe, ¿sí? Al culpable. Y estamos yendo hacia el bebé, que es quien finalmente va a pagar en un aborto por este crimen. Cuando dices las políticas públicas, entonces debemos ir para acompañar a esta mujer. Nosotros nos damos cuenta precisamente, y tenemos testimonios fehacientes de mujeres que aún en casos de violación han podido seguir adelante y recibir a sus bebés. Otras han optado por entregar a sus bebés en adopción, pero nosotros pues tenemos este acompañamiento para que de alguna manera ellas también puedan sentirse protegidas, puedan sentir que valen como mujeres. Y aún también se toca el tema, pues cuando es, por ejemplo, en menores de edad que dicen, pues ¿cómo lo vamos a tener? ¿Cómo vamos a seguir ahí atadas a esto? Pues definitivamente esto causa un impacto y definitivamente son cambios excepcionales también en su vida, pero si como sociedad nos unimos en protegerlas a ellas, vamos a seguir adelante sabiendo que en este momento, si ella ha sido violada, el gobierno sí la protege, el Estado sí dice, pues no, que vaya y lo aborte. ¿Qué pasa cuando esta mujer decide seguir adelante? Ni quien se acuerde de ella, ¿sí? Entonces, para eso estamos ahí también nosotros, para seguir adelante ante estos cambios que no tendrían por qué ser marcados siempre como impactos por los que ya tengan que aniquilar una vida. Hay impactos también tremendos. ¿Qué pasa si esta niña se saca la lotería? Pues es un impacto y le va a cambiar la vida y tiene que tener otro tipo de relaciones y otro tipo pues de circunstancias, ¿no? Yeah. Y ahí, ¿por qué no decimos, pues entonces que le quiten la lotería para que ella siga en este estatus ahí sin que sea movida, sin que se mueva, ni transforme, ni cambie su estilo de vida, ni nada por el estilo? Ya. Laura, el tema de la maternidad responsable. Ok. Pues definitivamente las mujeres sabemos, ¿no? Las mujeres sabemos que va a ser lo más responsable que podamos hacer en este momento de nuestras vidas. Y ahí está la diferencia de un acompañamiento basado en los derechos humanos a un acompañamiento basado en el prejuicio y en la moralidad. Cuando hacemos un acompañamiento, reconocemos que una mujer que tiene la capacidad y el derecho de ser autónoma, muchas veces lo que necesita es información o acompañamiento de que alguien le esté diciendo, están estas opciones. Tú eres la que sabe, tanto si lo más responsable en tu vida ahorita es continuar, interrumpir, dar en adopción o lo que quieras realizar. Es lo mismo con las leyes. Una ley que legaliza, no obliga a nadie, pero la ley que penaliza sí castiga a todas. Entonces, cuando damos un acompañamiento basado en la desinformación, obviamente los grupos antiderechos muchas veces influyen mucho en las mujeres que obviamente están asustadas, desinformadas, para que continúen un embarazo sin desearlo o con que den en adopción sin desearlo verdaderamente. Entonces, eso es lo que no se vale, porque estás hablando de que el aborto seguro no se refiere solamente a la cuestión física, sino a la cuestión emocional, ¿sí? El estigma pega mucho a la cuestión emocional de las mujeres en cualquier toma de las decisiones, ¿no? Y más por el mandato de género que traemos tan fuerte de que no somos dueñas de nuestro cuerpo ni de nuestras decisiones, inclusive, ¿no? Bien, doy paso a estos otros comentarios que también hemos recibido. Buen día. Considero que si alguien está desinformado y actúa con ignorancia, son precisamente los grupos pro aborto. Nadie niega sus derechos sexuales y reproductivos, sino su irresponsabilidad a pretender que la ley avale su inconsciencia y cargue con el costo económico de un acto voluntario y licencioso. Sobre nuestro cuerpo todos tenemos derecho, pero un embrión es otra vida sobre el cual nadie tiene derecho. Hay
y la mejor manera de prevenir la muerte de una mujer que se practica un aborto clandestino es no embarazarse. ¿No hay acaso muchísimas maneras de evitar el embarazo? Pero quieren vivir libertinamente y sin asumir consecuencias, y es lo que estos grupos pro aborto incentivan. Ese es un comentario. Este otro, la señora Madero. Buenos días, muchas gracias por esta mesa de análisis. Es necesario que las jovencitas se enteren de las mentiras de las personas que están a favor del aborto. Sí está vivo y sí es un bebé desde el momento de la unión. El espermatozoide inicia su camino hacia el óvulo. En México se cuida y se penaliza a quien vende huevos de tortuga, y al matar un bebé, según las personas que están en la mesa, no importa que muera, porque entonces así la jovencita ya puede estudiar. Ojalá puedan pasar mi comentario. Las jovencitas ya no son las mismas cuando abortan. Mejor enseñarles a cuidarse desde niñas. Este otro WhatsApp. Muy buenos días, equipo GREM. ¿Cuál es el problema? ¿El bebé es el problema o es la consecuencia? Cuando identifiquemos con precisión ello, entonces tendremos resuelto la mitad del problema. Y bueno, estamos llegando al final de esta mesa de análisis. Yo quiero agradecer de una manera muy puntual a quienes nos han acompañado la mañana de hoy a la mesa, por la altura, por los conceptos y porque aún en la divergencia hay un respeto total y absoluto. Gracias, Susana, por estar con nosotros. Gracias a ti, Marcela. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Gracias, Marcela. Gracias, Susana. Gracias, Laura. Felicidades también. Muchísimas gracias. Y bueno, se queda ahí el tema. Ustedes, nuestro público, después de haber escuchado esto, seguramente hay más elementos. Y entonces de eso se trata la mesa de análisis, de tener todos los puntos de vista sobre una misma cuestión. María de la Luz Aguirre, para finalizar y no dejarla fuera, dice: ¿por qué el bebé cuando está realizándose el aborto va y se esconde en el vientre de la madre? ¿Eso no se trata de defender la vida? Nos quedamos con esta imagen. Muchísimas gracias. Yo espero que tengan un feliz fin de semana y que el lunes entrante nos reunamos una vez más aquí en Contextos. Hasta entonces. Q 91.1 FM